Muy buenos días amigos, ¿qué tal estamos? Un día más en el Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 4 de agosto y vamos a ver los detalles del avance de las obras de la casa de todos los madridistas, así que ya sabes, si eres nuevo en el canal y si eres madridista tienes que suscribirte y activar las notificaciones. Venga, vamos a ver todo lo que está ocurriendo en el día de hoy. Vamos a la parte superior, a ese cruce de la megacercha número 2 con la cercha del fondo norte. Ya no hay ni rastro de los dos cartabones amarillos que había sobre la megacercha número 2 y ahí vemos el carretón, y me da a mí que en el día de hoy, si no a más tardar mañana, estará ya eso en la calle de Rafael Salgado. Cambiamos un poco el punto de vista, nos fijamos en el cubo, ahí ya lo vimos ayer, lo bajaron hace 2 días por la tarde y ahí lo tenemos, y más piezas amarillas acopiadas en esta zona de acopio de materiales del fondo norte. Ahí las podéis ver mejor. Mismos paneles de encofrado en la parte superior del torreón, sin novedades con respecto al día de ayer. Y este plano general con la mega cercha de la antigua cubierta de Padre Damián, que durante la próxima semana la bajarán y desguazarán en el suelo de la calle Padre Damián. Hay un tráiler a los pies de la torre D, están descargando esas placas metálicas. Acercamos zoom para espiar un poquito más qué tipo de materiales están llegando. Ahí lo vemos, esos perfiles metálicos. Y comenzamos con nuestro recorrido habitual alrededor del Santiago Bernabéu. Quédate conmigo hasta el final porque accederemos al interior del Bernabéu. Comenzamos a bajar Padre Damián y el saludo al miembro premium de hoy es para PJ26. Muchísimas gracias, amigo, por el apoyo que me das, y ya sabéis, chicos, si queréis pasar a formar parte de la familia de miembros premium de Fanáticos Real Madrid, botoncito de aquí abajo que pone unirse y pasarás a disfrutar de las distintas ventajas que ofrecemos. No te arrepentirás, pruébalo, que te puedes dar de baja cuando quieras. Cruce Rafael Salgado, Padre Damián, la Torre B a nuestros pies y el edificio y el torreón avanzando lentamente. Es verdad que en estos últimos días hemos visto poquitos avances. Vamos a fijarnos a ver si vemos algo nuevo en el día de hoy. Pocos avances que destacar en el día de hoy. Esperemos que a final de semana estén ahí los paneles de encofrado con sus armaduras colocadas. Y en lo referente al nuevo edificio del lateral este, vamos a acercarnos. Se sigue cubriendo de esa pintura blanca, vamos dejando atrás ese color rojizo y a ver si dentro de poco también vemos la instalación de nuevas barandillas como esa que veis ahí, que ya lleva varias semanas instalada. Vamos a seguir bajando Padre Damián mientras vemos la fachada. Por cierto, ahí atrás, hacemos zoom, vemos aquella parte hormigonada que creo que va a ser para las bancadas en las que se va a depositar la mega cercha. Continuamos. Y si habéis estado atentos hoy a la pestaña comunidad del canal, esta mañana cuando me iba a trabajar he visto así por el retrovisor que venía un camión cuando me estaba incorporando a la autopista y sabía que era de Grúas Aguilar y me he fijado, me he dejado adelantar y fijaros aquí, estas enormes grúas que han montado. Pues bien, lo que traían en el camión era una de las orugas de la grúa LR, la segunda que falta por montar, ahí la tenéis. Eso lo he visto esta mañana, le he sacado una fotillo así rápida y espectacular. Fijaos el tamaño que tienen, traían tan solo una oruga, que es una parte de la base, la traían en un tráiler. Está aquí ya al lado, ahí podemos ver también cómo tienen la capa de zahorra para la grúa 1, ahí podéis ver el desnivel, acercamos otro poco más, ahí veis el desnivel de la plataforma número 1 y la segunda continúa por aquí. Esto se monta para que las grúas se puedan mover y puedan maniobrar perfectamente sin ningún tipo de problemas. Alejamos zoom, echamos un vistazo a esta fachada que dentro de muy poquito presentará cambios muy importantes al ver desaparecer esta enorme estructura de acero de los cielos de Madrid. Ahí vemos esa siguiente base hormigonada, la hemos visto estos días encofrada, ahí la tenéis. Vamos a hacer zoom a la parte de allí, aprovechando que no tiene la valla puesta.
Ahí podéis ver cómo van creciendo los pilares de ese futuro nuevo edificio del lateral este. Y ahí podemos ver el otro tramo de la capa de Zahorra. Ahí veis el desnivel de esa segunda plataforma. Y ahí con la grúa, con la segunda grúa LR que se utilizará para descender. Todavía faltan muchísimas piezas por llegar, tienen que seguir montándola. Nos vamos a la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Hoy no vamos a poder subir al Torreón y me da que durante el mes de agosto tampoco, porque la buena gente del puesto de Flor Espiri está de vacaciones y no podremos subir a lo alto del campanario, una pena, pero bueno, vacaciones merecidísimas. Vamos a seguir pasando por esta futura plaza peatonal. La voy a girar porque quiero que veáis los trailers que una vez más tienen aparcados en esta zona de la plaza de Sagrados Corazones. Ahí tienen más piezas y parece ser que se van a poner en marcha, así que dentro de poquito los veremos dentro del estadio. Ya sale el primero. Y ahí va una nueva pieza para cubrir el foso del Santiago Bernabéu. Vamos a coger ya Avenida Concha Espina, vamos a ir andando por el fondo sur y nos dirigimos hacia la Torre B. Ahora vamos a centrar nuestra mirada en lo alto del Torreón. Paneles de encofrado en esa zona. Otro poquito más, y a mí que al Torreón ese le queda muy poquito. Le debe quedar una planta o dos como mucho. Y ahí podéis ver esas conexiones intermedias que van saliendo del interior del Torreón dirección al estadio. Esa zona es la que vemos desde dentro, que es la zona en la que se encontraban los antiguos palcos VIP de cristal. Y por cierto, hay otro camión ahí cargado con nuevas piezas de color amarillo. Por cierto, en la tarde de ayer introdujeron una de estas enormes piezas que veis aquí, que son las que van bajo la cubierta del fondo sur. Lo tenéis en el canal de Tito Lívido y es una auténtica pasada la maniobra, Os recomiendo que vayáis a verlo porque es increíble. Seguramente estas sean nuevas y dentro ya tengamos instaladas las dos que estaban aquí acopiadas. Esa enorme pieza que vimos ayer la están colocando ahí. Os voy a hacer zoom para que veáis la zona. Ahí podemos ver a los operarios trabajando y vamos a hacer otro poquito más de zoom. Ahí veis cómo tienen que terminar de encajar eso. Si os fijáis, la grúa también continúa con la pieza enganchada. Maniobra importante y compleja. Veremos a ver qué tal lo vemos desde dentro del estadio cuando accedamos. Estamos aquí en la Puerta de los Pingüinos, puerta 36 para acceder al interior del estadio. Por cierto, felices vacaciones a mi colega Javi Caireta. Te estoy cuidando bien el Bernabéu y tu puerta, Espectacular la maniobra que tienen que hacer para acceder, Eso no entra bien. Fijaos el saliente aquí. Creo que estas piezas no las vamos a ver así tan cerca nunca. Muchísima precisión, para meter esto dentro del estadio. Vamos a dejar a los cracks trabajando. Y ahora veremos esos nuevos movimientos, nuevas piezas, nuevas actuaciones en el interior de la casa de todos los madridistas. Y hablando de madridistas, recordad que mañana a las 8 tenemos directo y estaremos charlando un poquito de la actualidad del Real Madrid. Esos rumores de que Benzema renueva hasta 2023, que si vuelve Cristiano Ronaldo, la Liga y Tebas y Messi y demás. Así que te dejaré el directo al final del vídeo. Quiero que accedas y fijes un recordatorio para no perderte el directo mañana. Estoy ya casi a los pies de la Torre B y veo que han retirado más hormigón de la conexión con el estadio. Ahí lo vemos mejor y si acercamos zoom lo veremos todavía mucho mejor. Realmente espectacular. Vamos a echar la vista atrás para ver la fachada. Esa pasarela 360 grados en lo alto de la nueva cubierta del fondo sur. Acercamos zoom para ver un poco los trabajos en fachada.
Ahí lo podemos ver todo y continuamos hacia Paseo de la Castellana. Vamos avanzando hacia Paseo de la Castellana. Dentro de muy poquito tendremos izado inminente. Yo creo que ahora, cuando veamos al fondo norte, si ya empiezan a colocar o tienen por allí todas estas piezas, yo creo que podrían izar la megacercha número 3 a finales de esta mismísima semana, ¿eh? Vamos a hacer zoom a las zonas más importantes. Carretón con esas piezas semicirculares en la parte superior por las que irán deslizando los cables a medida que vayan tirando de ellos los gatos hidráulicos. Ahí los podéis ver mucho mejor. Bajamos la mirada. Ahí vemos el sistema que tendrá que engancharse después al carretón una vez la cercha esté izada. Por cierto, al fondo vemos el carretón del fondo norte. Ahí lo tenemos en primer plano. Esto lo instalaron antes de ayer. Ahí está abajo la cuna con esas rótulas a las que bajan los cables de izado, y eso se encargará de tirar todo de ello, de todo el conjunto hacia arriba. Aquí tenemos el cubo, esto se iza y se pone sobre el carretón una vez la megacercha número 3 esté ya en los cielos de Madrid. Y a mano derecha asoman las barandillas del segundo carretón que irá destinado para la megacercha número 4. Todavía tienen que bajar el del fondo norte. A los pies de la nueva Torre B seguimos avanzando dirección Paseo de la Castellana. Vemos todos los trabajos que están desarrollando en esta zona, todos los materiales acopiados. Ahí tenemos las dos megacerchas en paralelo. Vamos a ver si han hecho algún trabajo sobre las mismas ahora desde el lateral oeste. Plano general de la fachada oeste y vamos a mirar al carretón. Ahí podemos verlo y continuamos hacia la Torre C, a ver qué nos encontramos. Plano general desde este otro punto de vista. Voy a acercar la mirada para que veáis las uniones de la megacercha número 4. Aquí la vamos siguiendo y todavía falta por darle ese tratamiento a las uniones atornilladas. Además de que por aquí al final todavía falta algún perno por colocar. Ahí faltan por colocar y por apretar. Ahí podéis verlo mucho mejor desde más cerca. Muchísimo movimiento de camiones en esta zona del fondo norte, ya zona frontal a la Torre C, calle Rafael Salgado. Prácticamente ya no quedan piezas grandes de hormigón a los pies de la Torre C. Ahí vemos la zona por detrás de esos operarios y del camión, que es la zona en la que han estado desmenuzando en fragmentos más pequeños y separando el hormigón de la armadura. Todavía queda algún fragmento grande, pero vamos, muy poquitos ya. Situación de las dos megacerchas que faltan por izarse, les queda muy poquito estando juntas en esta plataforma auxiliar de Castellana. Recorremos plano general, nos centramos en esa pasarela del mirador 360 grados en el fondo norte. Ahí tenemos las piezas que sobresalen, las instalaron hace unos pocos días. Y ahí tenéis el vídeo en detalle, que no os perdáis absolutamente nada. Estoy intentando fijarme a ver si tienen en esta zona ya los cartabones que tienen que instalar sobre la megacercha número 3. No los veo por ningún lado. Ahí, yo creo que sí, ya los tengo localizados. Están ya ahí a los pies de la plataforma auxiliar. Ahí podéis ver cómo asoma esa pieza amarilla. Esas son las escuadras que tienen que ir en lo alto de la megacercha número 3. Y vamos a ir caminando por el fondo norte en Rafael Salgado, porque ha entrado un camión de grúas Aguilar marcha atrás hasta la zona del cubo, y me da a mí que lo van a montar y lo van a desplazar hasta esta posición de aquí, que ya tienen ahí preparados los soportes. Ahí lo podéis ver al lado del camión. Más trabajos en la zona de la Torre C. Ahí vemos cómo continúan con esa desconexión de la torre con el estadio. Tienen la losa de hormigón cogida ya con esas cadenas, que las han pasado por las perforaciones que hicieron, y dentro de muy poquito ahí entiendo que comenzarán a serrar con esos discos que tienen que ir refrigerando con agua. Completamos la vuelta exterior al estadio. Aquí tenemos al camión de grúas Aguilar, ahí tenemos el cubo, y si no hay sorpresas esta tarde con esta enorme grúa de aquí, lo que harán será montar el cubo en el camión y con el camión llevárselo hasta la zona que os he comentado antes. Concluimos aquí
la vuelta exterior al estadio, así que nos vamos ahora al interior a terminar este vídeo y después a grabar el vídeo con todos los detalles. Así que ya sabes, espérate, quédate hasta el final del vídeo porque seguro que encontramos cosas interesantes que contar. Y aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu ya, y fijaros lo que han colocado esas placas de forjado colaborante. Aquí continuando con el tour del Bernabéu, esto va a ser en un futuro parte de la ampliación de metros cuadrados que se va a ejecutar en Castellana y luego seguirá más hacia allá con toda esa estructura que va a soportar la viga museo. Lo malo de esto es que ya nos quitan esos planos para ver cómo crece la plataforma auxiliar aquí en Castellana, y ahí vemos la mega cercha. Vamos a acercar un poquito el zoom para ver si vemos algún detalle. Vemos las barandillas, el carril de rodadura por donde tendrá que deslizar en un futuro la cubierta retráctil. Y ahí vemos esos salientes que van a ir conformando la cubierta del estadio. Y aquí estamos un día más, amigos. Espectacular la luz que tenemos para grabar hoy. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ninguno de los avances en la remodelación de la Casa de los Madridistas. Vamos a ir analizando todos los cambios que están produciendo en el interior. Recorremos la parte superior del foso, todas las piezas prácticamente colocadas. Seguimos avanzando, llegando ya al fondo sur. Esta la han colocado esta mañana y ahí tenemos la pieza que hemos visto antes que estaban introduciendo, que colocarán, ¿no?, en el día de hoy. Pues queda muy poquito ya para terminar de cubrir el foso, el hipogeo, llamadlo como queráis. Repetimos el camino de vuelta, alejando un poquito el zoom para que lo veáis todo mucho mejor. Es una auténtica barbaridad. También en lo referente al foso podemos ver cómo tienen ya todas las ménsulas de este tramo del lateral oeste hormigonadas. Ahí lo podéis ver. Seguimos la gran cantidad de ferralla que se está acumulando sobre las mismas. Todavía queda mucho trabajo por hacer en este lateral oeste, Fijaos, también os voy a hacer zoom a esas piezas que veíamos ayer, que eran distintas, de color blanco con una especie de dientes. Son esas piezas que veis ahí. Si subimos vemos otra ahí, van tapando esos huecos que van dejando. Ahí veis otra que han instalado y aquí abajo otra más. Siguen los trabajos realizando esa cama de grava sobre la plataforma hormigonada, el inicio del futuro césped para la próxima temporada. Llegamos al córner noreste, allí hay un gran movimiento de tierras en las gradas del fondo norte lateral este. Echamos también un vistazo, voy a acercar zoom para que veáis el talud de hormigón que han hecho sobre la bóveda del túnel de Adif. Ahí lo podéis ver mejor. Siguen asomando por aquella zona micropilotes. Y ahí vemos los trabajos en la grada del lateral este, zona frontal al palco de honor con la salida del túnel de vestuarios. Hacemos zoom, vemos la gran cantidad de armaduras colocadas. Y vamos a estar muy atentos a ver cómo va creciendo esa zona, porque por ahí, justo en esa zona en la que os estoy enfocando ahora, tienen que ir los banquillos. Volvemos al terreno de juego. Recordad que luego en el vídeo de todos los detalles en 4K tendréis más imágenes destacadas, podréis verlo todo con mayor lujo de detalles, así que no os lo perdáis al acabar el vídeo. Se estrenará a la hora o 2 horas de estrenar este vídeo general de vuelta alrededor del estadio. Vemos ahí todas las armaduras, esta zona que la están preparando y esa zona de ahí que cada vez la vemos más despejada, así que dentro de poco veremos cómo gana metros el hormigón en esa zona hasta llegar a la zona de las ménsulas y tener esa explanada totalmente completada. Seguimos hacia el fondo sur. Vamos a fijarnos en los detalles de ese carril de drenaje. Están colocando las piezas, ahí en medio vemos una arqueta de registro y luego continúan esas piezas metálicas hasta esa zona en la que está la valla de FCC.
Aquí vemos cómo están cerrando la zona sur del hipogeo, colocando esos paneles de encofrado y ya están ejecutando la armadura en esa zona. Llevamos la vista ahora a lo alto de la cubierta del fondo norte. Vemos como ya no queda ni rastro ni del cubo ni de los cartabones, las piezas amarillas, ya solo queda el carretón. Y en cuanto tengan despejada la zona de acopio de materiales en el fondo norte, lo bajarán. Ya habéis visto al principio del vídeo que estaban metiendo ahí un camión. Eso va a ser para llevarse el cubo hacia la zona de la torre C, y en cuanto tengan el sitio despejado bajarán el carretón. Y la otra gran actuación que se llevó a cabo ayer por la tarde y que hoy continúan es la enorme pieza que sale desde la cúspide de esa pirámide invertida bajo la cercha del fondo sur. Ahí lo podéis ver. Antes desde fuera estábamos viendo cómo estaban trabajando en esa conexión. Como podéis ver, todavía tienen que subirlo, ¿eh? Eso está apretado, apretado. Pues desde esa cúspide faltan por salir otras 3 piezas similares a esa que están instalando. Una más que saldrá casi paralela a la que están instalando ahora, irá a la otra esquina de la extensión, y luego saldrán otras 2 que conectarán con la parte baja de la megacercha número 2 de rodadura. Vamos a la zona del torreón, vamos a hacer zoom porque ya está la base hecha para ese nuevo pilar que va a salir en esa zona y que va a soportar el peso de la ampliación de ese nuevo sector que va a crecer en el tercer anfiteatro y que se va a replicar también en el fondo norte. Vistazo rápido a la cubierta del lateral este, vemos la megacercha de Padre Damián. Acercamos zoom, asoma por detrás la primera de las grúas LR, ya lleva varios días asomando, y ahí vemos las abrazaderas en los cordones superiores que se utilizarán para el descenso. Y hasta aquí un nuevo vídeo. Te recuerdo que mañana tendremos directo a las 8 hablando de toda la actualidad del Real Madrid. Accede y fija tu recordatorio, y por supuesto no te pierdas el vídeo con todos los detalles, con esos zoom y esos planos tan cercanos que os tanto os gustan, porque os va a sorprender el vídeo de hoy. Venga, quédate y suscríbete si eres nuevo.